Estamos en la Escuela de Entrenamiento Policial Campus Gaspar Hernández, en esta región hermosísima de nuestro país, en este punto importante de nuestra costa norte. Y aquí, en lo que anteriormente eran instalaciones hoteleras, hoy, dentro del plan y proyecto de reforma policial, el Ministerio de Interior y Policía ha decidido traernos, convocarnos, para ser partícipes de esta inauguración, para ver esta materialización, señores, de una idea que surgió, entre otras cosas, en los debates, discusiones y propuestas de esa comisión de trabajo para la reforma policial, esa comisión de la que más temprano hablamos, de la que debo decirme, como decía el presidente Guzmán, me honra en decir que fui parte pequeña, humilde, pero igual definitivamente un privilegio enorme coincidir ahí con tanta gente a la que nos unía el interés en tratar de legar, de dejar algo que pudiera ser útil para una política tan importante. Y allí me tocó tratar, no conocer, porque ya lo conocía, y debo decir realmente que siempre le he tenido mucho aprecio a un hombre que es de la fe, pero aunque es un hombre de fe, analiza la problemática social acompañado también de la racionalidad y de los valores cristianos. Y que muchas veces en su condición anterior de director ejecutivo de CODUE, de ese organismo que colegiaba, que agrupaba el encuentro de iglesias protestantes, y que actualmente en su condición de presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social, hablo de Fidel Lorenzo Merán, el amigo Fidel Lorenzo, como todos los conocemos. Pues allí nos tocó hablar, compartir, ver posiciones, escuchar, tratar de ir mentalizando en grupo, señores, eso no es fácil, una idea común. Por ahí dice un chiste de otra nacionalidad, yo la voy a aplicar a los dominicanos, que donde hay dos dominicanos hay tres opiniones. Y poner a un grupo grande en un mínimo acuerdo común, señores, es difícil. Pero dificilísimo, dificilísimo más cuando es de un tema tan polémico. Yo quiero darle el saludo cordial, el abrazo y los buenos días en este programa especial del Gobierno de la Mañana a mi amigo Fidel Lorenzo. Bienvenido, hermano. Gracias, José Luis, y gracias a todo el equipo que conforma el Gobierno de la Mañana de la Z101, que obviamente tiene que estar presente en un acontecimiento histórico como este, de la inauguración de un centro de formación policial que marca un antes y un después en esa tarea tan difícil de lograr lo que sería una transformación y modernización de la policía. Dentro de los hallazgos que hizo ese grupo de trabajo, José Luis, acuérdate que al presidente no le gusta que le digan comisión, porque él dice que hay un mal concepto acerca de las comisiones, que cuando se quiere no lograr nada se conforma una comisión. Eso solo se cambia haciendo buenas comisiones. Así es. Entonces, este fue un grupo de trabajo para la transformación y modernización de la Policía Nacional. Y uno de los hallazgos que encontramos allí fue que no era posible tener un buen policía en la calle con 3 meses de formación. Y en muchos de los casos, menos de 3 meses, porque el déficit de policía era tan grande que había que sacarlo crudito, sin siquiera terminar el primer ciclo de 3 meses de entrenamiento interno. O sea, esa era la policía que teníamos en la calle y que todavía tenemos muchos de ellos en la calle. Por eso ese comportamiento tan contradictorio con lo que debió ser una policía de cercanía, de convivencia, de respeto a la dignidad humana. Y entonces ahí asumimos que una de las principales recomendaciones era que había que hacer una transformación total de ese proceso de formación policial con dignidad, con condiciones físicas, intelectuales, que produzcan un cambio emocional en la vida del policía. Y eso no era posible sin tener centros adecuados que devuelvan la dignidad a ese ser humano, que cuando entre entienda que es una persona a la que se le está respetando, la que se le está brindando un espacio cómodo para que pueda recibir las instrucciones que luego igual va a poner en práctica en la calle con los ciudadanos. Reverendo, yo comparto al 1000% las palabras expresadas por José Luis en lo referente a lo que ha sido el comportamiento y el compromiso suyo con la sociedad dominicana. Le hemos visto a través de muchos años con un permanente compromiso social que realmente el país lo valora mucho. Estas condiciones que se están dando, reverendo, son buenas para la institución, van a transformar a la institución. Ahora, en la sociedad, ¿qué se necesita para que todo esto que estamos haciendo hoy tenga sentido? El comportamiento social.
Exactamente. Hay una parte, Rosendo, que podemos mejorar en cuanto a las acciones policiales, al respeto, a la cercanía, pero hay una deuda social acumulada muy grande que si no se resuelve, obviamente el desafío cada vez va a ser más abundante. Y es que la delincuencia no va a parar si no hay un cambio de vida. Me parece que el gobierno ha ido enfocando los programas sociales en lo que tiene que ver con una formación de esa juventud, de lo que se llaman los nini, adolescentes, jóvenes, que ni trabajan ni estudian, y que bajar ese índice de jóvenes desempleados, que ya casi llega al 30% de la población, va a ayudar bastante en el comportamiento social. No es posible que con una brecha social tan desigual en la sociedad pretendamos que nos vamos a comportar como países del primer mundo, donde los desafíos son otros. Se está trabajando lo que tiene que ver con gestionar los conflictos, y me parece que el Ministerio de Interior y Policía está invirtiendo muchos recursos en lo que es implementar una cultura de paz, de diálogo, de mediación, resolución de conflictos de manera alternativa. Y todo esto son elementos que van contribuyendo a modelar una sociedad un poco diferente y que tienden a bajar los índices de delincuencia, de criminalidad en todo el territorio nacional. Lorenzo, saludo nuevamente. ¿Qué tan involucrados están los miembros de la comisión? Que no es comisión, es grupo de trabajo. Yo creo que ya eso lo hace diferente. La comisión está allá y no resuelve nada y se reúne mucho y bla, 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 bla. Pero el grupo de trabajo se emplea, ¿verdad? ¿Qué tan involucrados están ustedes? Por ejemplo, con el currículum que finalmente se decidió aplicar en este entrenamiento de entrada para los que quieren formar parte de la Policía Nacional. Bueno, el grupo de trabajo se dividió en 4 equipos importantes, y uno de esos equipos es el que está liderando Mukien San, que usted la conoce, Susana, y ha estado en algunas de las actividades donde ella ha esbozado el contenido de ese currículum, no solo para los reclutas, sino también para los policías ya en ejercicio, en cuanto a la mejora. ¿Usted no pertenece a esa Sí, subcomisión? me parece que tanto José Luis como yo Okay. somos parte de ese grupo. Sin embargo, luego se escogió una comisión operativa Permanente. permanente, y nosotros pasamos a un plano consultivo. Cuando hay cualquier avance o cualquier consulta o discusión, Es bueno, ahí venimos nosotros. es bueno, Fidel, porque Susana hace una pregunta de raíz. A mí me gusta el cuestionamiento que obliga a revisar, que uno mira, vea, que realmente, ¿qué hemos hecho? Y hay un elemento que no podemos obviar. Mira, Susana, 2 cosas. Cuando nosotros revisamos lo que se encontró, ¿tú sabes qué fue lo primero que se vio? La policía tenía años con conclusiones escritas, con manuales actualizados, con un material bien redactado, profesionalmente hecho, Pero no lo da. pero que nadie Claro. lo imponía en la realidad. Entonces, una de las mejores cosas que nosotros descubrimos es que no había que inventar nada. Eso, y que no venían con tierra arrasada. No había que inventar nada. Yo recuerdo, y lo digo sobre todo por un ex miembro de la policía que criticó mucho la formación del equipo, porque decía que nosotros no sabíamos ni dónde estaban ubicados los baños del Palacio de la Policía. Y yo respondí, y yo respondí que de lo único que sabía mucha gente que pasó por ahí era ir al baño, a ser el número 2, porque no se ocupó en el tiempo que estuvo ahí de que todo ese conocimiento. Señores, yo tenía en el baúl todos los manuales que nos entregaron, Fidel, en el congreso que se hizo en el Hotel Barcelona, valga la cuña. Mira, la segunda parte de la respuesta, Susana, es ese congreso. En ese congreso nosotros conocimos una oficialidad que ya nosotros sabíamos que existía, que ya nosotros sabíamos que la policía lo tenía, que ya nosotros sospechábamos, que estaba ahí, que como no había tenido ni voz ni voto, no había podido participar de la transformación de su mismo cuerpo. ¿Y qué descubrimos ese día? Que esa gente lo que no le habían dado era cancha,
que esa gente lo que no le habían dado era condiciones. Luego, la gente se sorprende cuando va Fidel al Palacio y ve 3 policías formados con los cuartos del contribuyente dominicano, hablando como Dios manda, de sistemas de vigilancia, de software de vigilancia, con una capacidad que cualquier gerente de banco de esa área no le da por los tobillos. Y eso está en la policía. Sin embargo, ¿qué se hacía con ellos? Son peluchitos, mételo donde no molesten. Esa era la actitud. Entonces, sí, nosotros fuimos partícipes de muchas cosas, pero una de las mejores cosas que pasó fue, Susana, fue darle uso a cosas que ya estaban ahí, reglamentos de proximidad, manuales de abordaje, de todo eso estaba. Ahora, ¿qué uso se le daba? Ninguno. Adelante, Abel. Bueno, Fidel, el tema hay que tener un parámetro, un modelo. Entiendo que la reforma académica de la Policía de Honduras es uno de los modelos que tiene esta reforma, valga la redundancia. ¿Cómo formar al formador? Es lo importante. Hay que tener un buen docente para esto, que esté en este siglo. Esos parámetros y cómo tener una herramienta que le transmita a ellos la profesionalidad a esos nuevos policías. Bueno, para eso precisamente se ha reclutado un buen equipo de entrenadores, primero, y también de docentes. Y eso se concretiza con el acuerdo con universidades, varias universidades del país que han dispuesto de prestar parte de su personal y también de sus capacidades físicas para la actualización con educación continua para el policía en ejercicio, pero también de los nuevos reclutas, un cuerpo de entrenadores bien, como usted decía, reentrenados, Claro, de acorde con las expectativas y las metas de el grupo de transformación y modernización de la policía, y que obviamente los frutos se comenzarán a ver a partir de que vayan saliendo esta nueva camada de jóvenes ya reclutados, seleccionados, entrenados, y que van a ejercer un liderazgo en la nueva policía en las comunidades que tanto necesitan en nuestro país. Fidel Lorenzo, conversamos en este momento con Fidel Lorenzo, miembro de la Transformación, presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social. Fidel, hablaban ahorita de los hallazgos. Este grupo de trabajo pues hizo durante un buen tiempo su trabajo de campo, ¿no? De los hallazgos, ¿cuál ha sido la situación más compleja? Ya ustedes han comentado, José Luis, desde su experiencia, que encontraron mucho por escrito. Parece que se había avanzado, pero se quedó hasta ahí, hasta quizás las evaluaciones o los levantamientos. De esos hallazgos, ¿qué ha sido lo más difícil? ¿Qué ha sido lo que ha costado más trabajo poder implementar o llevar a cabo? Bueno, como usted ha señalado, varios hallazgos. Entre ellos, por ejemplo, la policía nunca había tenido una auditoría externa en toda su historia. Ave María. Ningún control. Y una de las recomendaciones primeras que hizo el grupo de trabajo fue que Cámara de Cuentas hiciese una auditoría externa de la policía. Número 2, otra de las debilidades era que había un tapón en el Consejo Superior de la Policía que nunca aprobó los reglamentos ordenados por la ley orgánica de la policía. O sea, habían pasado más de una década y no se había aprobado ni un solo reglamento. Tampoco los presidentes pasados habían firmado el reglamento de aplicación de la ley y eso se hizo. O sea, encontramos también lo que era que no se hacía evaluación del desempeño en la policía. Y recomendamos que se hiciese una evaluación de desempeño, pero una evaluación de desempeño que también apuntara a descubrir las manzanas podridas que habían en la fila de la policía. ¿Y cómo se hacían los ascensos entonces, si no había evaluación de desempeño? Imagínese usted. No había criterio técnico ni basado en ningún reglamento para los ascensos hasta el momento. O sea, ahí es que surge la necesidad de que... Y el enemiguismo también, que es muy malo. El amiguismo es malo, pero el enemiguismo es peor. El enemiguismo para tú no ascender. Entonces nosotros recomendamos que se hiciese esa evaluación desde el director general de la policía hasta los rasos. ¿En qué nivel estamos?
Bueno, tal vez José Luis sabe, pero se ha comenzado ese proceso de evaluación del desempeño y esperamos que se agote todo el proceso, porque es la única manera de decidir a quién se asciende o a quién se le da para afuera Premio en la y castigo. fila de la policía. ¿A quién se premia? ¿A quién se castiga? ¿Y por qué? Si se premia esto, entonces incentivamos a que los demás lo hagan. Mira, Fidel, uno de los problemas de quienes prometen reformas es que no prometemos revoluciones. La revolución es muy atractiva políticamente porque prometen poco tiempo y de manera violenta cambiarlo todo, en teoría para bien. En la práctica sabemos que no ha sido así. Quien promete cambios bruscos y rápidos, sacrificando grandes cosas, tiende generalmente a producir peores resultados que los que había. Las reformas, en cambio, suelen llegar a mejor puerto, pero son lentas, tienen ensayo y error, se perfeccionan en el camino, no suelen tener ganancia electoral cercana y casi siempre el que las inicia no tiende a disfrutar de los beneficios directos que genera. Entonces, nosotros sabemos que estamos trabajando para que cosechen las generaciones venideras. La pregunta es, ¿hemos logrado socializar eso bien? ¿Hemos logrado hacérselo llegar a la gente para que entienda que estamos hablando de mejorar poco a poco para dentro de 12, 14 años mirar hacia atrás y decir, como dicen en Colombia, caramba, no tenemos todavía lo que queremos, pero en consideración al 91 cuando arrancó la reforma de ellos, la cosa ha cambiado. Yo no dije nada cuando Lorenzo habló de los reglamentos, pero esos reglamentos estaban hechos ahí, no se atrevían a cosas que lo vino a hacer, creo que fue una de esas agencias internacionales, la de la reforma, trabajó junto con la policía, USAID. Sí. ¿Por qué no pasaba? Porque porque a la estructura es una revolución realmente. La verdad que no había, parece, voluntad política, Claro. por lo que eso implica, pero esta reforma, para ver en pleno sus resultados, tenía que ser o tiene que ser ininterrumpida por 20 años. Por lo menos. Por 20 años, ininterrumpida, el proceso de reforma y transformación. Es bastante costoso. Desde el principio se dijo que costaba alrededor de $300 millones, que no son 2 centavos, y que hay que ir paso a paso. Pero me parece, José Luis, que si fallamos en algo desde el principio fue en una estrategia comunicacional que explicara a la población todo lo que este proceso de transformación implicaba y cuál era el ritmo para que lo asimilen yo creo, Fidel, de una buena manera. Yo creo, Fidel, que el único que podía haber hecho una campaña creíble era el Señor Jesucristo. No nos iban a querer nada porque la gente estaba harta. Yo creo que esto de hoy es importante porque materializa, presenta en cuerpo, en algo tangible, todo esto que se ha hablado. ¿Sabe por qué? Porque que ya la gente estaba harta. Hubo una ley hace 7 años de reforma policial. Léala, Así eso es es un chiste. Eso es una cosa que lo que le cambiaba el nombre al director de la policía. Una vaina sin pie ni cabeza. Un Los zambumbio. avances se quedaban en el aire. Entonces, la realidad es que yo creo que como quiera, Fidel, no nos iban a creer. Ahora se están viendo cosas, pasos en una dirección. Hermano, yo sé que contar, la sociedad dominicana cuenta con un gran grupo de gente como tú, que desde la iglesia protestante sabe el reto social. Fidel no estuvo aquí solamente porque un tipo que cayera bien. Fidel ha tenido que resolver muchas veces en cuarteles problemas de gente y de hijos de gente y de sobrinos de gente presa o mal presa, y conoce muy bien la situación de la policía en nuestros sectores populares. Fidel, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todo el equipo de la Z. Claro que sí. Seguimos con más. Llévatelo, Cundo.